Con el folder apoyado en mi cadera, sentía su peso clavándose en mi brazo mientras entraba a la oficina de Mauricio Salazar. Su espacio en la esquina era todo vidrio y acero, pulido hasta parecer estéril. Un escenario montado para alguien que no había ganado ni una sola de las herramientas que lo rodeaban. Llevaba 15 años perfeccionando las cadenas de suministro de Transportes Orión, diseñando algoritmos que reducían horas en las rutas y ahorraban millones de pesos. Lo único que pedía ahora era un aumento del 12% en mi sueldo, un reconocimiento por década y media de noches, fines de semana y sacrificios. Dejé el folder sobre su escritorio, cada página resaltada, cada gráfica impecable. Mauricio, solicito un aumento del 12%. Aquí está el trabajo que he hecho y estos son los resultados. Se recostó en su silla de cuero. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro antes de estallar en una carcajada sonora. Con la cabeza echada hacia atrás y los hombros temblando, se rió como si le hubiera contado el mejor chiste de la semana. El sonido atravesó las paredes de vidrio. «Eres reemplazable, Alejandra», dijo entre risas. «Si crees que vales más, prueba en otro lado». El calor me subió por el cuello mientras recogía el folder y me dirigía a la puerta. A través del vidrio, vi a Clara en la recepción. Fingía ordenar papeles, pero sus mejillas estaban rojas. Había escuchado todo, y también los demás. Forcé mis pasos a mantenerse firmes hasta mi cubículo, aunque mis manos temblaban. Dejé el folder con un golpe seco, y justo entonces mi bandeja de entrada sonó. Boletín de la empresa Orión asegura contrato con Valle Verde gracias a la visión del director. Lo abrí. Página tras página elogiaba las innovaciones de Mauricio, cada mejora, cada logro, todos míos. Mi mandíbula se tensó hasta doler. Cerré el boletín, pero no antes de que el titular se grabara en mi mente. Y entonces recordé lo que vi en su pantalla al salir un borrador de contrato con un supuesto consultor. El nombre destacaba sobrino de un miembro de la Junta. Mi estómago se apretó. No solo se estaba burlando de mí, ya estaba preparando mi reemplazo. Cerré mi laptop lentamente, el zumbido de las luces fluorescentes llenando la sala, y sentí algo endurecerse dentro de mí. El ala de tecnología solía vibrar con voces, teclados sonando en una docena de cubículos, un caos organizado en el que yo, en secreto, prosperaba. Ahora el silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre mí. 20 ingenieros solían llenar estos escritorios. Ahora solo quedábamos 3. Los demás reemplazados por los sistemas que yo misma había creado. La eficiencia había sido mi mandato y lo había cumplido. Pero mirando el folder en mi escritorio, me pregunté si había diseñado mi propia irrelevancia. Mi pantalla parpadeó con un nuevo correo, otro boletín, otro artículo con la cara sonriente de Mauricio Salazar. Visión revolucionaria en la eficiencia de la cadena de suministro, decía el titular. Cada estadística citada, cada historia de éxito celebrada mías. Palabras que había redactado en noches largas habían sido robadas y recicladas como si hubieran nacido en su mente. Lo cerré antes de que el amargor me ahogara. Esa noche, al llegar a mi modesta casa en el barrio de San Rafael, todo se sentía más frío de lo normal. Saqué sobras del refrigerador y comí en la barra de la cocina. El silencio roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Mi difunto esposo, Javier, una vez me dijo durante una de mis sesiones maratónicas de programación: algún día, verán lo que has construido. Presioné el tenedor contra el plato, dándome cuenta ahora de que nadie en Orión lo había visto de verdad. La rabia se encendió, constante y silenciosa. Llevé ese fuego de vuelta a la oficina la mañana siguiente. En mi escritorio, abrí el cajón inferior que había mantenido cerrado por años. La llave siempre estaba en mi llavero. Nunca confié lo suficiente como para dejarlo sin protección. Dentro estaba el cuaderno negro, con bordes desgastados, esquinas dobladas. La cubierta suave por años de manejo. Lo abrí en páginas llenas de diagramas, algoritmos escritos a mano,
registros de servidores, experimentos con fechas, recuerdos de noches sin dormir en mi laptop personal, mucho antes de que Orión tocara el trabajo. Esto no era propiedad de la empresa, era mío, mi prueba, mi ventaja, mi salvavidas. Deslicé el cuaderno en mi bolso, su peso extrañamente reconfortante, como si finalmente hubiera recordado dónde estaba mi verdadera base. Esa noche, mucho después de que la casa se quedara en silencio, me senté en el borde de mi cama con el celular en la mano, revisando mensajes de voz guardados que había ignorado por meses. La mayoría eran basura, recordatorios de citas, spam, un mensaje de mi hermana sobre el Día de Muertos. Entonces uno llamó mi atención, fechado 6 meses atrás. Lo reproduje. Hola, Alejandra. Soy Vicente Arriaga, director de operaciones en Logística Titán. Nos conocimos en la Expo de Guadalajara. Todavía estoy impresionado por tu demostración. Si alguna vez quieres dar un salto, la oferta sigue en pie. Mi pecho se apretó mientras lo reproducía de nuevo. Lo recordaba claramente, traje impecable. Sí, pero fue su atención lo que se quedó conmigo. Hizo preguntas reales. Escuchó como si mi trabajo importara. Todo lo opuesto a Mauricio Salazar, riéndose desde el otro lado del escritorio. Dudé, con el dedo sobre el botón de llamada. Una parte de mí esperaba que el número estuviera desconectado o que un asistente respondiera, pero al segundo timbre, su voz llegó, cálida y sin prisas. Alejandra Vargas, esperaba tu llamada. Estás libre esta noche 2 horas después. Me deslizaba en una cabina en un restaurante tranquilo en el centro de Ciudad de México. El lugar olía a roble y carne asada. El tipo de sitio donde las conversaciones tienen peso. Nada que ver con la cafetería estéril de Orión, donde Mauricio hacía sus sesiones de visión. Vicente se levantó cuando me acerqué. Me dio la mano como si fuéramos viejos aliados. Pedimos rápido. Y tras el primer sorbo de mezcal que quemó mi garganta, se inclinó hacia adelante. Voy a ser honesto contigo, Alejandra. Intentamos replicar tu sistema de rutas. No pudimos. Tu diseño es a prueba de todo. Mantuve mi rostro sereno, aunque mi pulso latía con fuerza en mi garganta. Continuó. No solo queremos el sistema, te queremos a ti, un rol de liderazgo total. Constrúyelo a tu manera, sin interferencias. Hice girar el mezcal en mi vaso, el hielo tintineando suavemente. Por fuera, calma, por dentro. Sentía mi corazón golpeando contra mis costillas como exigiendo una respuesta. La humillación de la risa de Mauricio aún resonaba en mis oídos. Y aquí, frente a mí, estaba la oportunidad de convertir esa risa en silencio. Vicente no dio rodeos. Se inclinó, con ojos firmes, y habló con una convicción que no había escuchado en años. Este es el paquete, el triple de tu sueldo actual. Todos los beneficios, opciones de acciones y la autoridad para formar tu propio equipo. No queremos una pieza del engranaje. Queremos una líder. Dejé mi vaso, el mezcal dejando un leve círculo en el posavasos. Con una condición, dije, mi voz firme aunque mis manos querían temblar. Traigo lo que es mío sin problemas, sin interferencias, sin comités enterrándome en la oficina trasera otra vez. Por un momento solo me miró. Luego su sonrisa se extendió, no presumida, sino segura. De acuerdo, legal revisará todo. No eres una figura decorativa, Alejandra, eres la constructora. Algo dentro de mí cambió con esas palabras. Casi había olvidado cómo se sentía ser reconocida. Ser vista como algo más que una función escondida tras paredes de vidrio. El aire en el restaurante parecía más fácil de respirar. Más tarde, mientras manejaba bajo el cielo de Ciudad de México, las luces de la ciudad parpadeando contra el horizonte oscuro, repasé cada palabra, pero la culpa tiraba de los bordes. Clara en la recepción, con sus medias sonrisas nerviosas. Marisol en operaciones, siempre dudando de mí, pero dependiendo de los sistemas que creé.
y los empleados más jóvenes que quedaron después de que mis algoritmos redujeran el departamento a un esqueleto, todos merecían más que quedarse en el barco hundido de Mauricio Salazar. Irme sentía como salvarme a costa de ellos. Pero entonces recordé la risa de Mauricio, el ardor resonando en mi pecho, y apreté el volante con más fuerza. No podía seguir desangrándome por un lugar que prosperaba con mi silencio. A la mañana siguiente, abrí un documento en blanco, con los dedos sobre el teclado. Dejé que las palabras fluyeran, deliberadas y definitivas. Mi renuncia. Cuando terminé, la leí una vez, dos, y luego la imprimí. Deslicé la página impecable en un sobre y lo sellé con firmeza. El sobre descansaba en mi escritorio, ligero como papel, pero pesado como un veredicto, esperando que lo entregara a Mauricio Salazar. No me molesté en tocar. Mauricio Salazar quería fingir que estaba demasiado ocupado para interrupciones, pero verlo encorvado sobre su laptop, con un auricular Bluetooth y un panecillo a medio comer sudando en una servilleta, decía la verdad. Estaba actuando importancia, nada más. Caminé directo a su escritorio y dejé el sobre justo frente a él. El sonido no fue fuerte, pero cayó con fuerza, cortando el zumbido escenificado de productividad. No levantó la vista al principio. «Dame un segundo», murmuró, todavía escribiendo, cuando el silencio se prolongó. Suspiró y abrió el sobre. Sus ojos recorrieron la primera línea y vi cómo el color se le escapaba del rostro. Logística Titán. Su sonrisa se quebró, su voz de pronto inestable. «¿Te vas? Después de todo lo que hemos construido». Sostuve su mirada sin parpadear. «Querrás decir lo que yo construí». Sus labios se abrieron, luego se cerraron. Empezó a lanzar ofertas al aire, desesperadas y torpes: más dinero, un título de liderazgo, incluso algo que llamó posición de socio. Cada palabra sonaba más vacía que la anterior. Mantuve mi voz calmada. «Mi nueva oferta es el triple de lo que gano aquí. Viene con acciones y mi propio equipo». Mauricio se recostó, descolocado, sus dedos apretando el reposabrazos. «Entonces es por el dinero», negué, lentamente con la cabeza. «No, es por el valor. Dijiste que era reemplazable. Te equivocaste. Por primera vez desde que tomó esa oficina. No tuvo nada ingenioso que decir». Me giré, mis tacones firmes contra el suelo pulido, y caminé hacia la puerta. En la recepción, Clara levantó la vista al pasar. En lugar de bajar los ojos como antes, me dio una sonrisa tenue pero firme, como alguien aplaudiendo en silencio desde las sombras. Llevé esa sonrisa conmigo mientras volvía al pasillo, la carta de renuncia ya incendiando la ilusión de control cuidadosamente construida por Mauricio Salazar. La citación llegó menos de 24 horas después de que Mauricio leyera mi renuncia. Un correo seco de recursos humanos: asunto reunión de salida requerida. Entré a la sala de conferencias sin ventanas esperando una formalidad, pero el ambiente me dijo lo contrario. Carlos Esteves, el abogado de Orión, estaba esperando. Su corbata estaba demasiado apretada, su expresión demasiado ensayada. Sin saludar, deslizó un grueso montón de documentos sobre la mesa. «Paquete de salida estándar», dijo. «Acuerdo de confidencialidad, devolución de propiedad, arbitraje y no competencia». Hojeé las primeras páginas. Luego levanté la mirada. «No competencia. Eso no estaba en mi contrato original». El tono de Carlos fue plano. «Es la política ahora. Todos firman». Me recosté, dejando que el silencio se alargara. Luego, con cuidado, saqué el cuaderno negro de mi bolso y lo coloqué en la mesa entre nosotros. La cubierta gastada parecía fuera de lugar contra el papel legal impecable. Lo abrí en páginas llenas de bosquejos, registros de servidores y anotaciones fechadas cada pieza de prueba que había guardado por años. «Esto se construyó en mi tiempo», dije con calma. «Mis máquinas, mi servidor en casa, documentado desde la primera línea de código. Si quieren probar la propiedad en un juzgado, adelante». Carlos dudó.
Luego hojeó el cuaderno. Su ceño se frunció. Sus labios se apretaron en una línea fina. Vi el cambio en su rostro: confusión, reconocimiento, luego algo cercano al temor. Lo cerró con suavidad, como si pudiera explotar. «Está bien», dijo finalmente, con voz baja. «Solo la confidencialidad, sin no competencia». Deslicé el montón de vuelta. Saqué un bolígrafo y firmé solo lo que estaba limpio, sin dudar, sin pensarlo 2 veces. Cuando empujé los papeles hacia él, se sintió menos como cumplimiento y más como una victoria. Al levantarme de la silla, guardé el cuaderno en mi bolso. Mis pasos al salir de esa sala estéril fueron más ligeros que nunca. El aire en el pasillo se sentía diferente, más claro, más nítido, como si finalmente hubiera cortado los lazos con el peso que me había mantenido enterrada. La primera mañana en Titán se sintió como entrar en un universo diferente. El edificio era todo vidrio y acero, pero la energía dentro estaba viva, no escenificada. La recepción me saludó por mi nombre. Mi credencial ya estaba lista en el mostrador. Al llegar al 3er piso, una puerta de vidrio esmerilado tenía mi nombre: Alejandra Vargas, directora de innovación en sistemas. Dentro, 5 escritorios estaban dispuestos en un semicírculo. Los ingenieros levantaron la vista cuando entré, jóvenes, ansiosos, con ojos brillantes de curiosidad. Dejé mi bolso, me arremangué y dije las palabras que había guardado por años. Manos a la obra. Las semanas se convirtieron en días largos y noches tardías, pero el trabajo era mío para liderar. Nadie cuestionaba cada línea de código ni secuestraba mis reportes. Construimos juntos y por primera vez sentí que era parte de un equipo en lugar de un escudo para el ego de alguien más. 6 semanas después, activamos el sistema. El lanzamiento fue impecable, sin caídas, sin problemas, sin llamadas de pánico. En 2 semanas, las velocidades de entrega aumentaron un 30%. Los costos de combustible cayeron. Los cuellos de botella en los almacenes casi desaparecieron. Mi bandeja de entrada se llenó de métricas que confirmaban lo que siempre supe: mi sistema funcionaba. Una tarde, Vicente entró en mi oficina con una carpeta bajo el brazo. La dejó en mi escritorio. Los números nítidos en negro y rojo. Titán contra Orión, lado a lado. La diferencia era abrumadora. ¿Lista para quitarles Valle Verde?, preguntó. Su tono calmado pero cargado. No necesité responder. Los datos hablaban por mí. En días, Titán aseguró un contrato exclusivo de 5 años con Manufacturas Valle Verde, la cuenta más preciada de Orión. El trato que Mauricio había presumido como su mayor logro. El anuncio sacudió los medios de la industria como una explosión. Vi cómo los titulares se acumulaban. El nombre de Titán reemplazando al de Orión en los mismos círculos donde alguna vez fue invisible, y supe que era solo cuestión de tiempo antes de que Mauricio Salazar sintiera el suelo temblar bajo sus pies. Mi celular empezó a vibrar la mañana después de que el trato de Titán con Valle Verde salió en los medios. Mauricio Salazar. Lo dejé sonar. Al mediodía, había 3 llamadas perdidas. Al anochecer, 6. Silencié las notificaciones, pero la vibración parecía meterse bajo mi piel. 2 noches después, salí tarde de Titán. El estacionamiento casi vacío, el sonido de mis tacones resonando contra el concreto. Una figura salió de las sombras cerca de mi camioneta. Mauricio. Su saco estaba arrugado, su corbata floja, el brillo ensayado desaparecido. «Háblame, Alejandra», dijo, con la voz cruda como nunca la había oído. «Hay cientos de trabajos en riesgo. No puedes irte así nomás». Me detuve a unos pasos, el aire frío mordiendo mientras respiraba. Por un momento, casi vi al hombre que quería que creyera que era el líder cargando peso en sus hombros. Pero luego recordé su risa, la humillación, cómo me llamó reemplazable. «No te quité nada, Mauricio», dije. Mis palabras firmes. «Solo nunca valoraste lo que tenías». Abrió la boca, buscando algo para contraatacar, pero no salió nada. Sus hombros se hundieron.
las líneas en su rostro más profundas de lo que recordaba. Mechones grises brillaban en sus sienes bajo la luz parpadeante del estacionamiento. Pasé junto a él sin decir más. Sus pasos no me siguieron. En los meses siguientes, los titulares se escribieron solos. Las acciones de Orión cayeron. Luego, se desplomaron casi un 60% antes de que cerrara el trimestre. Los despidos golpearon operaciones, administración, almacenes. Mensajes de antiguos colegas llegaron poco a poco a algunos enojados, otros atónitos, la mayoría asustados. Cuando el anuncio finalmente llegó, no fue triunfal. Sin publicaciones cuidadosamente redactadas en LinkedIn, sin fotos de apretones de manos escenificados, solo un comunicado discreto: Mauricio Salazar había renunciado como director de Transportes Orión. Lo leí una vez, luego cerré la pestaña. El silencio que siguió no fue victoria. Fue algo más pesado, como si el suelo se moviera bajo todos nosotros. El sobre llegó a mi escritorio en Titán con un golpe seco. Citación judicial. Transportes Orión contra Alejandra Vargas. El cargo robo de propiedad intelectual. Leí las palabras 2 veces, aunque ya sabía lo que significaban. Mauricio no había terminado. La audiencia tuvo lugar en el centro, en una sala estrecha, con pintura descascarada y luces fluorescentes zumbando arriba. Orión envió a un abogado joven que parecía recién salido de la universidad. Tropezaba con términos básicos, pronunciaba mal los sistemas logísticos y agitaba documentos que claramente no entendía. Cuando fue mi turno, no alcé la voz. Simplemente coloqué mi cuaderno negro en la mesa, deslicé un USB y apilé registros impresos y correos electrónicos. Fechas, marcas de tiempo, rutas de servidores personales, todo prueba de que los sistemas nacieron en mi cocina a las 2 de la mañana, meses antes de que Orión los tocara. La jueza apenas miró las primeras páginas. No hay base para la propiedad. Caso desestimado. Su mazo cayó como la puntuación final de una historia ya terminada. Salí tranquila, pero la rabia no me dejó. Hervía en la boca de mi estómago, más afilada que el alivio. Una semana después, recibí un correo de Carlos Esteves, el abogado de Orión. Pidió una reunión privada. Contra mi mejor juicio, acepté. Nos encontramos en una cafetería tranquila, del tipo con tazas agrietadas y espresso que se había quemado. Carlos parecía más pequeño de lo que recordaba. Su chamarra beige arrugada, sus manos inquietas alrededor de la taza. En 2018 comenzó, con los ojos bajos, me enviaste un correo. Dijiste que estabas desarrollando nuevos algoritmos. Preguntaste si Orión quería adquirirlos formalmente. Lo llevé con Mauricio. Me incliné, y la mandíbula de Carlos se movió. Me dijo, úsalo nomás. Lo manejaremos después. Él sabía. Alejandra. Sabía todo. Me recosté, el amargor subiendo. Y la demanda Carlos tragó. Te demandó sabiendo que no prosperaría. Era por las apariencias. Necesitaba hacerte parecer pequeña. Lo miré fijamente. La verdad, asentándose como una piedra. La caída de Mauricio no había sido negligencia. Había sido robo deliberado, calculado. Los titulares sobre el colapso de Orión no me dejaron indiferente. Cada artículo sobre acciones desplomadas y despidos llevaba nombres que conocía, personas que se quedaron, que confiaron en el hombre equivocado. Mi celular vibraba de noche con mensajes, algunos enojados, culpándome, la mayoría con miedo, preguntando si sabía dónde podían aterrizar. Abrí una hoja de cálculo en blanco en mi laptop y comencé a llenarla con nombres, despachadores, gerentes de almacén, programadores, supervisores. Agregué habilidades, años de experiencia, notas sobre fortalezas. Al final de la semana, había más de 200 filas. La llevé a Vicente. Los traemos, dije, deslizando la pantalla hacia él. No todos a la vez, poco a poco. No es caridad, es redención. Vicente estudió la lista por un largo rato. Luego asintió. Hazlo. Lo llamamos Operación Segundo Aire.
Titán implementó programas de contratación y reentrenamiento dirigidos. Aterrizajes suaves para los descartados. En 3 meses, absorbimos a más de 150 exempleados de Orión. Se abrieron 2 nuevas sucursales solo para manejar el aumento de trabajo que ayudaron a generar. Los números eran sólidos, pero la cultura era más fuerte. Titán ya no era solo una empresa logística, era un lugar donde los descartados encontraban su valor otra vez. Meses después, subí a un escenario en una gala de la industria. Una placa de vidrio pesada en mis manos, Premio Nacional al Innovador. Los aplausos se fundieron en un zumbido mientras me inclinaba hacia el micrófono. La innovación no es solo software, es cómo tratas a las personas. Es cómo valoras a los que construyen el futuro bajo tu techo. Después, al borde de la multitud, lo vi Mauricio Salazar. Su traje arrugado, su postura disminuida. No se acercó, solo dio un pequeño asentimiento. Lo devolví, nada más. De vuelta en Titán, inicié un programa de mentoría, silencioso, 1 a 1, enseñando a ingenieros jóvenes a proteger su trabajo, a leer contratos, a irse cuando el respeto desaparecía. Sobre mi escritorio colgaba un artículo enmarcado La caída de Orión. Un caso de talento perdido. Pegada en la esquina estaba una nota con la letra de Mauricio: nunca fuiste de la oficina trasera. No respondí. No necesitabas más hacerlo.